Esto es Vicio al Ocio, un podcast donde la literatura se inmiscuye en la vida real. Hoy no quiero escribir historias. Escuchas a Brian Zanabria y a Melissa Torres. Bueno, Meli, te cuento que al fin vi a Aterion. Por fin, Dios mío, qué tortura. Sí, es que Meli me estuvo recomendando un youtuber durante varios meses, es que es de meses de lo que estamos hablando. Se llama Aterion con H intermedia y bueno, nada, me gustó bastante, es ¿Sí? Muy simpático. No solamente a Brian se lo recomendé a todos mis amigos cercanos, pero así incisiva, todos los días, mañana, tarde y noche, porque me parece uno de los mejores youtubers que hay en este momento en la plataforma latinoamericana. Entonces, este man lo que hace son mini documentales, su canal es de vlog, algo así, pero el man documenta son sus procesos creativos. Y esto me parece tan importante, tan inspirador, pero a la par es como un aliento, te da la sensación de decir, bueno, a mí no es la única que me pasa y eso no me tiene que detener. Sí, me parece súper honesto. Él mismo documenta sus dificultades y sus propios errores, hasta sus propias presunciones a veces, Ajá, no sé, sí. es súper gracioso. Él mismo dice como, volé muy cerca del sol. Sí. Cada vez que no logra algo, volé muy cerca del sol. Y bueno, el que vi en particular fue este en el que él dice, intento escribir un libro y documento el proceso. Ajá. Y no, a mí me pegó bastante ese video porque, wow, o sea, creo que en ese videito que además tiene un formato como muy digerible y muy ligero, como que él muestra la dificultad de escribir en sí. Sí, Uh-huh. y no solo la dificultad del muchacho universitario, sino también, no sé, supongo que la del erudito, la del columnista, la dificultad de escribir en general. Sí, porque de lejos no se ve. Los resultados de las personas no dejan ver los procesos y eso nos hace creer a nosotros mismos que es o mucho más fácil o mucho más difícil de lo que parece. O que otras personas son iluminadas de Dios, tienen el talento, nacieron para eso, pero en realidad no. En realidad es disciplina, es cancelar el autosabotaje, es vencer día tras día los obstáculos mentales para poder escribir, para ser músico, para pintar o para hacer deporte. No todos los días uno tiene ganas de entrenar, no todos los días uno siente que el cuerpo está dispuesto, pero un deportista se hace bueno es por vencer esos días. Sí, justo así. Bueno, hablemos como de lo que pasa en el video en general y él dice que quiere empezar a escribir porque un compañero de la universidad publicó un libro de cuentos y dijo, ve, pues a mí también me gusta escribir, yo quiero escribir y tal. Entonces él se plantea como una meta de un número de relatos en específico y, Sí. y bueno, y entonces empieza a decir, bueno, el primer día mal, porque la típica confrontación entre uno y la hoja en blanco Sí. y el bloqueo y tal, y que el segundo día ya la cosa fluyó mejor y que el tercer día ya empezó a agarrar como elementos del entorno para mirar a ver qué salía. Eventualmente empezó a irle mejor, luego como tú dices voló muy cerca del sol. Y ya al plantearse que le estaba yendo tan bien, que podía de hecho escribir un libro y publicarlo y ya empezó a pensar hasta en el diseño. Él habla como Sí. un diseño todo indie, ¿no? Sí. Y entonces que ya empezó como a mentalizarse en un proyecto como más serio y eso lo bloqueó otra vez. En fin, no sé, spoileamos el final del video. Sí, spoilealo. No lo logra. Spoiler, no lo hace. No lo logra. Pero igual me parece muy chévere ver este tipo de reportajes o de procesos fallidos porque también lo ayudan a uno a saber a qué atenerse cuando uno emprende un proceso creativo. También quiero hablar de otro video del man que dice, aprendo a ilustrar en 30 días. Imagínate eso, aprende a ilustrar en 30 días. Lo que él quiere hacer es que en el video haya un muñequito con un paraguas que camine hacia la ventana. Y quiere hacerlo como lo hacían los animadores de Pixar o de Disney en los tiempos de Blancanieves, que era dibujo sobre dibujo. Pero pues el proceso empieza chistoso porque él no sabe dibujar. Entonces el primer día se dedica a aprender a dibujar un muñequito con sombrilla. Después de eso, él mismo ensambla la mesa de luz para poder hacer los contrastes de las imágenes y se va dando cuenta que es bien complicado, que no está fluyendo tan bien o como él se lo imaginaba. Y llega una parte del video en el que dice, ¿saben? No me voy a
voy a complicar más. Solamente voy a hacer los fuegos artificiales que son fáciles de hacer. Son unos dibujos como un cohete que sube y ¡pum! Explota. Realmente es muy sencilla la animación de eso. Y ya, ahí queda la mitad del video. En esa parte, él se pone a ver una película. Mentiras, es un documental de cómo se hace una película que a él le gustó mucho. En esa película tienen que subir un barco de tamaño real, o sea, un barco real de madera gigante por una montaña con poleas. Y él dice, si alguien, o sea, si un director sube un barco que pesa toneladas con poleas solamente para grabar una escena, ¿yo por qué no voy a terminar de aprender a animar? Entonces otra vez vuelve y se concentra y lo hace mejor. Y al final termina haciendo una ilustración lo más de bonita y cuando la pone sobre el video no cuadran los tamaños. No le gusta cómo queda. Y es como, no puede ser. Dice, algún día lo usaré, quizás. Y efectivamente en los créditos aparece el muñequito. Pero él dice, ustedes dirán, duré todo un mes grabando este video, aprendiendo a animar, para hacer algo que no me sirvió y que no voy a usar. Sí, ¿me arrepiento? No. Entonces él hablaba de algo muy interesante y muy chévere. Y es que los editores técnicamente no pueden asistir a las grabaciones de las películas. Porque imagínate, estamos haciendo una escena en que el camarógrafo se enfocó un montón, el de las luces se enfocó un montón, el actor se enfocó un montón, pero no le aporta nada a la película. Entonces el editor no tiene que ver cuánto esfuerzo se usa para generar esta escena para que no le tiemble la mano para quitarla. El editor tiene que tener la cabeza fría de decir, esto no sirve, no me importa cuánto dinero hay aquí, no me importa cuánto presupuesto, tiempo, esfuerzo, se va por el bien de la obra. Y él dice, esto es algo de lo que me pasó. Yo sé cuánto me tomó aprender a animar, pero si necesito obviarlo de mi vida, pues lo obvio, no salió bien. Fin. Entonces también me gusta esta sensación de que algunas veces te vas a esforzar y tu esfuerzo no va a servir para nada más que para aprender, que pues ya es mucho, y que eso hace parte del proceso creativo de uno como artista. Vas a ensayar y vas a estar en obras que nunca van a salir. Vas a escribir libros que nunca nadie va a leer. Y eso no está mal. No está mal y de hecho me parece que es hasta necesario. Mira que si tú te das cuenta, el caso de García Márquez, hay muchos. Ajá. Pero él se hizo una rockstar de la literatura en el 67 cuando lanzó 100 años de soledad. Pero su primer libro, si no me equivoco, es Ojos de perro azul y es del 47, es un libro de cuentos. Y es un García Márquez totalmente distinto porque en este libro de cuentos él es más como filosófico. Yo no sé, a mí siempre me ha dado la impresión de que él tenía como unos referentes existencialistas en ese momento y quería escribir con unas vainas y escribió hasta que se encontró, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que también eso es muy importante en el proceso creativo y es hágalo y ya y aprenda lo que pueda y en el camino mirará a ver qué cambia de lo que hizo y qué no, y así es que uno encuentra como su propuesta, supongo, pero creo que así funciona la vaina. Pues creo que defendiendo a Tyrion, su propuesta, más allá de que le salgan las cosas que quiere hacer que normalmente no, es generar el documental de su proceso y lo hace con pocos recursos. O sea, tiene su cámara, él se graba, él edita y él hace todo, pero tú ves y visualmente es muy bonito. Con lo poco que tiene, o sea, al menos como cineasta, porque el man estudia cine, la está logrando. Entonces... No, y es muy bonito y muy valioso lo que él hace. Sí. De verdad. Yo amo a Tyrion. Sí. Te amo a Tyrion. Sí, sigan a Tyrion. Sí, por favor. Consejo de la casa. Y a Gabriel García Márquez. Bueno, esto me acordó que una vez tú llegaste muy contento porque te habías comprado la antología de Gabriel García Márquez en orden cronológico y que ahí te diste cuenta de su cambio. Sí, mira que el primero es este que te digo que es Ojos de perro azul y tiene unos cuentos que a mí me parecen un poco abstractos, como que yo no empecé con García Márquez por ahí, yo empecé con 100 años de soledad para variar. Yo empecé con La Cándida de Heréndira, me acuerdo. Bueno, igual es como la misma propuesta, sí, la vaina, ¿no? Ya es el Gabriel García Márquez institucionalizado. Sí, entonces yo dije, no, los cuentos de García Márquez todos van a ser, no sé, pueblitos y mucho pues sol no, y ríos y cascadas y pues no, mi ciela. Entonces bueno, salió con estas vainas así filosóficas, lo leí y debo admitir que me costó leerlo y que lo terminé y me quedó una sensación de ¿sí? Como, igual... Hay que decir que en ese momento él tenía 20 años, ¿no? Entonces... Era un niño. Sí. Yo a mis 25 años digo, era un pollito. Después, con los siguientes, ya uno empieza a notar el cambio de temas y el cambio de, no sé, como del estilo de la prosa, tal vez. Y entonces ya uno entiende como por dónde se metió. Yo creo que
Es mi teoría, mi hipótesis personal, no me maten. Yo creo que él empezó teniendo en mente cómo hacer una obra súper profunda, metafísica, que llegara a los misterios de la condición humana o alguna vaina así, pero en el camino se dio cuenta que tal vez lo esencial está en lo superficial, lo rutinario, no sé, es decir, no todo, pero él hizo la radiografía o lo que nosotros ahorita entendemos como el mapa de Colombia en la literatura, es solo describiendo paisajes, describiendo actitudes de ciertos personajes, describiendo cosas de la cultura. Entonces me pareció cool ver ese proceso creativo de García Márquez a través de su obra. Eso me gustó mucho de haber comprado ese librito. Yo quiero leer, es que, bueno, nuestro libro estrella de este podcast es el de Prosas Apátridas, que hablamos en el podcast anterior, de Julio Ramón Ribeiro. Lo amo. Entonces, habla más o menos de la etapa de Gabriel García Márquez que tú dices que es medio filosófica. Dice así, esperen, esto no es que él lo haya dicho directamente de Gabriel García Márquez, ¿no? Es una... Ribeiro hablando ahí un día llegó a la casa y lo escribió. Sí. Ahorita hablamos de... ¿Cómo funciona? Sí, cómo funciona. La ostentación literaria de muchos escritores latinoamericanos, su complejo de proceder de zonas periféricas, subdesarrolladas y su temor a que los tomen por incultos, la voluntad demostrativa de sus obras, guachafísimas, probar que también pueden englobar toda la cultura. ¿Qué cultura? Como si solo existiera una cultura y expresarla en una hoja enciclopédica que resuma 20 siglos de historia, aspecto nuevo rico de sus obras, palacetes heteróclitos, monstruosos, recargados, como el atuendo que el inmigrante africano o el arrabalero parisien luce los domingos para pasearse por los grandes bulevares. Su propio brillo los desluce. Sí, creo que se refiere como a esta parte de cuando no había nacido el boom latinoamericano, sino que... Sino que era imitemos franceses. Sí, todo el mundo quería irse a Francia, todo. De hecho, eso le pasa a Frida Kahlo cuando ya viaja a París. Que ella dice, sáquenme de aquí, o sea, no puedo con las pretensiones, esto no se parece a lo que yo habito y a lo que yo existo como artista. Sí. Bueno, hablemos ahora sí de las prosas apátridas. Resulta que Ribeiro, como decíamos también en el capítulo anterior, o uno de los anteriores, en qué orden va. No sé. El caso, Ribeiro era un cuentista, es sobre todo conocido por sus cuentos y porque realmente es un cuentista genial. Pero, bueno, nada, resulta que él... A veces, no sé, llegaba del trabajo a la casa y decía, ay, tengo ganas de escribir, pero no un cuento como tal, no una historia, no seguir esta estructura de un individuo X, quiere llegar a un objetivo X y se encuentra... En fin, quería como simplemente escribir algo. Entonces empezó a escribir unos textos corticos, normalmente la extensión es como de media página, sobre todo, desde pensamientos muy triviales, cosas que le habían pasado a lo largo del día, que él simplemente quería como dejar el registro de esa cosa como tal, no con ganas de sacarle moraleja o algo así, o a veces de cosas así muy profundas y muy filosóficas. Sí. Entonces empezó a escribirlas y ya. Le puso prosas apátridas al libro porque, bueno, pues son prosa, está en prosa, no hay verso, no hay rima, nada que ver. Y son apátridas porque no tienen patria literaria. No son cuento, no son novela, no son poesía, ni aforismo, ni diario, sino que está como en algún limbo, sobre todo entre aforismo y diario. A mí me parece que ese libro es genial porque... me parece que es otra posibilidad literaria para decir las mismas cosas que quieren reflejar a veces la literatura, pero de una forma mucho más directa. Y yo a veces no estoy, digamos, como para leer un cuento y decir, bueno, ¿y qué quiso decir el escritor? Ay, sí, no. Interpretemos, tal. Es valioso ese ejercicio, hay que hacerlo. Hace parte de mi hábito, pues, al menos el mío como lector, pero... también es bueno que exista este tipo de cosas. Sí, y no solamente para uno como lector, sino para uno como escritor. Total. Aterion mencionaba una cita de otra persona, o sea, estoy citando a Aterion citando a otro, que dice que la perfección es el enemigo del progreso. Y esto tiene que ver mucho con lo que ya hemos dicho de las expectativas altas. Creo que uno como escritor, o uno como artista o como creador, a veces ni siquiera empieza las cosas porque la meta se ve demasiado lejos, se ve demasiado grande. Y si bien está bien hacerlo de vez en cuando, también hay que ayudarse a uno mismo, entender que uno es un ser humano, que no todos los días se siente de la misma forma, con la misma voluntad, con la misma energía, ni con el mismo tiempo, ni le está pasando las mismas cosas que le puede pasar en otro día, y por ende tiene que crear nuevas alternativas
para no dejar de crear, para que no se le vayan las ideas, porque hay muchas cosas que son valiosas, pero que no son suficientemente largas como para hacer un cuento, por ejemplo, o para hacer una canción completa, o para hacer una película completa. A veces uno se sienta y dice, no quiero escribir historias. Y mira que a mí, por ejemplo, después de haber leído Prosas apátridas 3 veces. Y vamos por la cuarta. Y vamos por la cuarta, sí. Me ha pasado eso total. Bueno, yo sé que tú has escrito cosas, ¿cierto? Sí. Y yo también. Pero yo no sé si a ti te pasaba cuando querías escribir un cuento o algo que, no sé, como que tocaba mirar a ver de qué se agarraba uno para encontrar una historia que escribir, ¿sí? Y es como, bueno, no sé, voy a contar una anécdota mía que me haya pasado, o una historia que me contó alguna vez mi abuelo, o lo que sea, y es como que uno trata de arañar. Sí. Y en cambio, cuando uno lee las prosas apátridas, uno dice, uno puede escribir casi que cualquier cosa, uno puede encontrar cierto material literario en la vida cotidiana y desarrollarlo y ya. Sí, esto me acuerda a que estaba escuchando un podcast que se llama Filosos, y en ese estaban hablando, o sea, el man hizo un comentario cortico que decía que el Vaticano era uno de los lugares del mundo donde tenían tiempo, ¿sí? Donde les sobraba tiempo. Que si querían hacer una reunión o una ceremonia, hacían una reunión de 4 horas, ¿sí? Una misa de 6 horas, no les importa. Si necesitan tomar una decisión, se tardan 10 años en tomar la decisión. Punto, a ellos les sobra el tiempo. Entonces, hasta ahí llegó el comentario de ellos, pero pues mientras yo iba caminando me puse a pensar al respecto y decía, claro, o sea, yo a veces a mis 25 años siento que soy una fracasada o que no he llegado al punto que debería llegar y bla, bla, bla. Pero un sacerdote normalmente llega papa como a los 70 años, ¿sí? A los 80 los nombran papas. O sea, la cúspide de su carrera realmente les toma mucho tiempo. Y es muy bonito sentir que tienes el lujo de demorarte toda una vida para llegar. Y justo ese mismo día que escuché el podcast, me fui para una exposición en el MAMU, que es un museo que queda al frente de la Luis Ángel Arango, y fui a una exposición. Ese museo tiene los techos altísimos. Es grande, es gigante, o sea, tú te sientes chiquito. Y creo que esa es, pues, una de las intenciones estéticas del lugar. Así como cuando uno entra a las iglesias católicas, que la imagen de Dios es grande como la iglesia y tú eres un humano pequeñito. Así igual se siente el museo. Y en una pared grande, blanca, que no tiene nada más, había una frase que era el título de la obra. Pero era una frase que era más grande que mi cuarto. Y me hizo pensar lo mismo que en el Vaticano. Al Vaticano le sobra tiempo y al MAMU le sobra espacio. Porque yo venía de San Victorino, que San Victorino es un lugar donde hay muchos vendedores y no hay una burbuja de ¿Espacio personal? Espacio personal, sí. Y yo acabo de llegar allá y llego al museo y digo, acá tengo mucho espacio para pensar, hay mucho espacio. Y yo decía, quiero compartir esto con alguien, pero esto no me alcanza para escribirlo en un cuento, en una novela, en un poema. ¿Un poema de qué? Un poema, oh, grande mamu, o sea... Uno que hace con estas sensaciones hermosas que quiere presentarle a otros sin tener que ser una obra maestra, ¿sabes? Son pequeñas cosas cotidianas que están ahí y que necesitan ser compartidas. Y en la proporción que les corresponde. Sí, porque no va a ser una película sobre esto. Exacto, ¿no? Ajá. Sí, y no por eso no tiene que quedar registro de eso, de esas cosas. Creo que llegó el momento de leer la prosita. Esta es la prosa 113 y dice Ribeiro así. Hay tardes de primavera en París, como esta de hoy, soleada, dorada, que no se viven, sino que se desgajan y manducan como una mandarina. Y para ello nada mejor que una terraza de café, una bebida tonificante, una vacancia de la atención, un dejar que nuestra mirada en reposo reciba y archive las imágenes del mundo, sin preocuparse de encontrar en ellas orden, ni sentido, ni prioridad. Ser solamente el cristal a través del cual nos penetra intacta la vida. Qué bonito eso. Sí, pues... Me gusta mucho la frase, una vacancia de la atención. En este momento le puedo dar vacaciones a mi cerebro. Un segundo. Y incluso es paradójico un poco, ¿no? Que incluso de darle vacaciones a la atención y a esta vaina de buscarle sentido, forma, algo, cómo transformo esto en esto. Incluso de eso salió una prosa. Sí. Sí. Y pues de eso se trata, de que hay muchas posibilidades para expresar lo que uno siente o uno piensa o lo que a uno le pasa, incluso si son cosas que en el fondo son más bien irrelevantes.
Y aparte esta prosa en la que él dice que está en una terraza tomándose un café, sé que suena súper bohemio, el de al lado de una ventana con lluvia y una copa de vino, pero bueno, estos paisajes lindos o esta sensación de que solo tienes que quedarte callado y quieto observando lo que hay a tu alrededor porque lo que está afuera es suficientemente hermoso como para que no necesite tu intervención ni siquiera de pensamiento, me recuerda mucho a otro video de Aterion que se llama así: En el camino ocasionalmente vislumbré breves destellos de belleza. Y es que este título de En el camino ocasionalmente vislumbré breves destellos de belleza es el nombre de un documental de un man que solamente muestra videos de breves momentos de belleza, sin ningún sentido, sin ningún hilo conductor. Creo que es las prosas apátridas de los documentales. Ok. Solo es un documental de cosas bonitas que a él le pasaron. Entonces una puesta de sol, los pies en la arena, cómo hierve un tinto, breves destellos de belleza. Y ahí están, y pueden quedar registrados. Y cuando yo leí las prosas apátridas, me di cuenta de que pues yo también, es que yo no sé, algo que me parece interesante de las prosas apátridas es que lo que escribió Ribeiro, en este caso, es algo que solo podía escribir Ribeiro, porque solo Ribeiro vivía la vida de Ribeiro, ¿sí? Solo Ribeiro esa tarde se sentó en esa terraza y pensó eso y le dio por escribir eso. Asimismo, creo que hay algo que solo yo puedo escribir. No sé si mañana yo voy a comprar el pan y la chica a la que le compro el pan le digo gracias y ella no me responde nada, y así toda la semana, pues puedo escribir sobre eso yo, porque yo lo noto, yo digo, bueno, esto tiene potencial, puedo dejar en media página escrita esta vaina, me parece curiosa. Mi odio hacia la panadera. Es un ejemplo, ¿no? No, en serio, sí, esa señora no dice de nada, no sé ¿Nos por qué. saludan? No sé. ¿Qué señora tan grosera? Pero no he escrito de eso. Vamos a escribir de ella. En fin, creo que esto del proceso creativo, volviendo al tema de lo de Aterion y lo de escribir cositas pequeñas, ayuda mucho, más en esta época donde uno entra a Instagram y ve solo resultados, donde uno ve a la chica. Es que en Estados Unidos hay un concepto que es that girl, que es la chica. Es la chica que hace yoga, que come saludable, que viaja, que tiene un novio perfecto, que es súper linda, que se levanta, pero pareciera que se levantara maquillada, o sea, preciosa. En esta época en que estamos rodeados de esto, porque obviamente publicamos lo mejor de nosotros, no vamos a publicar nuestras tristezas o cosas así, o rara vez se hace. Es bonito entender que quitarnos la presión nos va a ayudar a crear, y eso es más productivo que la presión de ser productivo. Y ahí volvemos a lo de que el proceso creativo también debería concebirse como algo a mediano, tirando a largo plazo, y todo bien. Es decir, hay que tomarse el tiempo para desarrollar lo que uno puede considerar una propuesta artística. Es que incluso me conflictúa decir propuesta artística porque eso ya le da una carga como de, sí, tienes que proponer algo sí, que exacto. nadie haya visto. Y no, ni siquiera tiene que ser así, es lo que usted quiera dejar, el registro que usted quiera dejar de las cosas en las que se fija y de las cosas que le causan interés. Del tamaño que sea. O sea, si tienes la disciplina y la vocación para hacer una novela, pues qué rico, qué chévere, hazlo. Pero si no lo tienes, pues no importa, es un diario. O sea, algo que a mí me parece fabuloso es el efecto que tiene Pizarnik en nuestra generación. O sea, Pizarnik murió sin saber que era Facebook. Y Pizarnik no sabe todas las imágenes en blanco y negro sobre ella y de sus poemas que realmente nos han cambiado la vida o que nos han hecho pensar otras cosas. Me parece a mí, o no sé si es por el algoritmo, que Pizarnik junto con Benedetti son como los poetas más publicitados en redes sociales. Sí. Y eso no hace perder la profundidad de sus palabras, solo que al hacer sus diarios... Sí, eso iba a decir, que era sobre todo los diarios, ¿no? Los diarios los hace de una forma tan tranquila, tan sencilla, tan simple, como voy a escribir esto porque esto es lo que siento y esto es lo que me pasó. Cosa diferente a sus poemas, que sus poemas son un poquito más difíciles de consumir, como de entender. Y este mismo formato de simplemente escribir lo que le pasaba es lo que llevó a su popularidad. Y quisiera leer unos de sus fragmentos, sí, ¿puedo? Sí, hay que leerlos, claro. Odio mi cara, pues la miro a través de sus ojos. Esta cara no supo fascinarlo. Esa pequeña frase no nos ha pasado a todos, que uno justo no le gusta a la persona que a uno le gusta. Y uno se siente feo, pero el día anterior uno no se sentía feo, solo se sintió feo hasta que esa persona no se sintió atraída por uno. Y que alguna parte de uno se echa la culpa a sí mismo. Sí. Es como,
¿quién me manda a no gustarle? Digo, alguna mierda así. O claro, tenía razón, o sea, con mi cara. Obvio, Sí. o sea, es que es mi cara, ¿no? Este fragmento me recuerda a todos los que vivimos en Bogotá y no tenemos espacio para nada. Dice así: tengo miedo. Hoy me levanté con ganas de escribir y no lo hice. ¿Por qué? ¿En dónde vas a poner tantos papeles? La pieza es pequeña. ¿Por qué llenarías hojas y hojas si después el desorden crece? ¿El número de papeles crece? Y esto, bueno, más allá de escribir, porque ahora tenemos la tecnología del computador, me ha pasado cuando pintaba cuadros. Y uno dice, ¿dónde voy a meter más los cuadros? ¿Dónde meto? O voy a comprar un instrumento, ¿y dónde meto el instrumento? Voy a comprar más libros, ¿dónde los meto? Y uno empieza a sentir esta angustia. Este también es una joyita. Dice: necesitas límites mentales. No entiendo cómo, a pesar de tu dispersión, comprendes cuál es tu remedio. Necesitas no esperar nada de los demás. Necesitas no traficar con tu dolor. Necesitas orgullo y soledad. Necesitas castidad. Necesitas orden. Por ejemplo, las lecturas. ¿A ti no te pasa que uno mismo se hace esos monólogos? Pero sí, uno mismo se da órdenes. Necesitas hacer esto. Y todo esto te pasa porque no estás durmiendo las horas que debes dormir. Y todo porque no has arreglado tu cuarto. Y no sé, siento que Pizarnik tiene un montón de estas frases que son muy, muy universales casi. Sí. Sí, ese inventario de limitaciones, como ella lo dice, y que si uno no lo cumple, primero uno se da más palo y segundo, efectivamente, pues no pasa nada. Voy a leer el último, que es el propósito de Año Nuevo, y dice así: 1 de enero, que este año me sea dado vivir en mí y no fantasear ni ser otras, que me sea dado ponerme buena y no buscar lo imposible, sino la magia y la extrañeza de este mundo que habito, que me sean dados los deseos de vivir y conocer el mundo, que me sea dado el interesarme por este mundo. Uy, creo que... Sí. Uy, esto uno se siente identificado al 100, y más en Año Nuevo, que uno dice, quiero hallarle sabor a la vida, quiero disfrutarla, quiero desear, no desear ser otras. Que uno siempre llega a final de año como agotado de haber intentado alguna cosita nueva, así sea. Sí. No es como, ok, aquí vamos de nuevo. Mira que Pilar Quintana, en una entrevista con Dani Hoyos, dice una frase que a mí me pareció bien interesante, y es que dice: no es posible ser el escritor que se quiere ser, sino el que se puede ser. Okay. ¿Sí? Y creo que aquí vamos otra vez con esto de que cada quien tiene algo que solo uno puede escribir, ¿sí? García Márquez fue la gloria literaria de Colombia y ese fue García Márquez, y acomplejó tal vez a más de un escritor, pero hay otros escritores que se puede ser, como la misma Pilar Quintana, qué sé yo, tantos escritores colombianos buenos que ha habido. Entonces también se trata de eso, de que emprender, sí, un algo creativo, es que ya no quiero ponerle ni palabras como proceso, propuesta, sí, no sé. Sí, emprender un algo creativo también es simplemente lo que usted tenga y ya, sea mucho, sea poco, sea del tamaño que sea, pero es mejor hacer algo que nada. Esto me recuerda una frase que alguna vez me dijiste y que me quedó ahí tatuada en la mente, y es que es muy difícil empezar algo, o sea, de verdad es muy difícil, pero es más difícil terminar algo. Entonces hay que ponerse a crear, y el primer impulso es jodido tomarlo, pero también hay que crear herramientas, como hemos dicho en todo el podcast, que garanticen que puedas terminarlo, que termines el proceso. Háztelo fácil. No estamos condenados a ser genios en un principio. Creo que la meta es terminar y ya. Y por eso también es importante empezar y ya. Sin pretensiones desde el principio, sin... Bueno, empezar. Simplemente empezar. Y este es el podcast y ya. Y ya. Adiós. Adiós. En nuestro Instagram encontrarás todas las referencias del capítulo, además de algunos fragmentos de los libros mencionados. Aparecemos como vicio-al-ocio. Muchas gracias por escuchar.